Llegamos ahora a un nuevo principio, y es en realidad un principio revolucionario. La dispensación de la conciencia humana ha pasado, y Dios está poniendo al hombre bajo la dispensación del gobierno. El hombre ya debe gobernarse, y veremos algo de esto en este nuevo pacto. Entramos pues así al estudio del capítulo 9 de Génesis. El primer versículo de este capítulo dice: «Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra». De nuevo encontramos esta palabra, llenad, y tiene significación aquí porque sabemos que hubo una civilización antes del diluvio. Pero a Adán también le dijo Dios que llenara la tierra. Por tanto, debió haber existido algunas criaturas antes de Adán. No sabemos cómo llamarlas, pero fueron criaturas vivientes de la creación de Dios. Y hay mucha especulación en cuanto a ellas. Ahora, lo primero que Dios manda a Noé es, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. En otras palabras, deberá hacer la propagación de la raza humana. Vivimos hoy en un tiempo cuando hay peligro de un exceso de población. Nos hace falta recordar que Dios dio este mandamiento bajo circunstancias especiales. Volvamos a Noé para decir de nuevo que él quedó en una posición singular. Él y su familia eran los únicos en la tierra. Imagínese usted, amigo oyente, que está viajando por la mañana por la autopista con dirección a su trabajo y tiene carros por delante, carros por detrás, carros por todos los lados, y que todos están pitando sus bocinas porque se encuentran atascados y no pueden moverse. Al fin se quita el obstáculo que había enfrente y todos continúan su tráfico. Bueno, suponga usted que después de este incidente transcurra un año y una buena mañana sale usted de nuevo a la autopista, pero nota que no hay nadie en la autopista, no hay ningún carro corriendo, usted es el único chofer. No hay necesidad de semáforo porque no hay nadie manejando en las calles. Bueno, eso sería una experiencia extraordinaria, ¿verdad? Pues esta fue exactamente la experiencia de Noé. El versículo 2 de este capítulo 9 dice: «El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados». La segunda parte del pacto tiene que ver con la protección del hombre y su autoridad sobre los animales. Entendemos que antes de esto hubo una relación diferente. Antes todos los animales eran mansos, y los hombres no comían carne porque no les gustaba comer los animales mansos. Vimos que los animales vinieron a Noé, y por lo visto no hubo problema de ninguna clase. Los hombres y los animales eran muy amigos los unos de los otros. Pero ahora los animales tienen miedo del hombre. Sin embargo, el hombre es responsable por el mundo animal. La manera en que el hombre ha tratado al mundo animal es una historia brutal. Los hombres han tratado de exterminar a muchos de los animales. Los hombres hubieran dado muerte a todas las ballenas por las islas hawaianas para ganarse la plata. Antes, el búfalo podía encontrarse en grupos grandes en el oeste de los Estados Unidos, pero los hombres los mataron. Hoy en día es necesario tener permiso para poder cazar, de manera que se pueda proteger a los animales y a las aves. Y es apropiado que los tengamos. Los animales de África se están exterminando. El hombre es una criatura brutal. Debemos proteger a los animales para que los hombres no les hagan daño alguno. En el versículo 3 de Génesis 9 leemos: «Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo». Se encuentra aquí la tercera cosa. Antes Dios había dado al hombre la tierra verde, las plantas, para comer. Ahora le dice a Noé que puede comer de la vida animal. Hay quienes son aficionados a las dietas, y a veces este tipo de cosa llega a convertirse en parte de la religión de la persona. Recordará usted que los que fueron destruidos por el diluvio eran todos vegetarianos. Ahora, si es que la dieta mejora a alguien, pues ellos no hubieran sido destruidos. Vemos aquí entonces que Dios permite ahora al hombre que coma carne. Veamos ahora lo que dice el versículo 4. «Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis». Debían desangrar la carne. Eso habla de vida, e indicaría que el animal debía estar muerto. También indica que el animal debía ser muerto en una manera misericordiosa, en lugar de prolongar su sufrimiento.
Hay quienes, cuando están de cacería, les gusta tirar a las aves, como a la codorniz, por ejemplo, y a veces ellas se llevan una herida y simplemente se arrastran y no pueden encontrarse por ninguna parte. Eso es muy cruel. Dios dice que cuando vayamos a comer los animales, debemos asegurarnos de no comerlos con vida. Debemos matar al animal de una manera misericordiosa y debemos desangrarlo. Ahora el versículo 5 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, y de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Este versículo no tiene tanta significación para nosotros hoy en las áreas densamente pobladas de nuestras ciudades, pero puede más bien aplicarse para las áreas rurales, donde todavía los animales salvajes representan un verdadero peligro. Por tanto, el hombre tiene que tener cuidado con este tipo de animales. Leamos ahora el versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí Dios presenta el principio para el gobierno y la protección del hombre. Cede al gobierno el derecho de la pena de muerte. Hemos aprendido que la raza debe propagarse. El hombre debe tener el protectorado y la autoridad sobre los animales. Hay una nueva provisión hecha para el comer. Hay una prohibición al comer con sangre. Ahora, encontramos el principio de la pena de muerte para el gobierno humano. Es asombroso ver cómo esta generación se ha desviado de la Biblia. El caso es que no tenemos hoy una población que sepa algo de la Biblia. Ignoran completamente la palabra de Dios, y esta es precisamente la razón por la cual nos hemos visto motivados a enseñar la Biblia a través de este programa. Como resultado, encontramos que jueces, abogados y políticos, todos quieren deshacerse de la pena de muerte. Se han adelantado mucho en su querer, y quizá por fin será eliminada por completo. A la vez suceden los crímenes más horribles y aumentan día tras día. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, ha preparado un librito que se llama ¿Es bíblica la pena de muerte?, en el cual trata este asunto. La pena de muerte es muy bíblica y es la base del gobierno. El gobierno tiene el derecho de quitar una vida cuando ese individuo le ha quitado la vida a otro. ¿Por qué? Bueno, es muy evidente. Dios lo ha ordenado para proteger así la vida humana. En las grandes ciudades de nuestros países ya no existe seguridad al caminar por las calles. Una razón por la cual la vida no es tan segura ahora es por la actitud que hay hacia la pena de muerte. Cuando un criminal sepa que su propia vida va a ser sacrificada si él le quita la vida a otra persona, entonces podemos decir que reflexionará mucho antes de dar muerte a otra persona. Luego ha salido la idea de dictar una ley para el control de armas de fuego. Bueno, el problema no es tanto con el arma en la mano. El problema se encuentra en el mismo corazón del hombre. Es el corazón del hombre que hay que controlar para estar seguros de nuevo en las calles. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esta es la base del gobierno humano. Esta regla nunca ha sido cambiada con respecto a los gobiernos del mundo. Esta es la manera en la cual Dios intentó que el hombre fuera gobernado. Luego, el Señor repite su mandamiento. Leamos el versículo 7 de este capítulo 9 de Génesis. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Veamos ahora el nuevo pacto de Dios con los hombres. Los versículos 8 al 10 de este capítulo 9 de Génesis dicen, Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Este pacto está hecho con la raza humana entera, y se incluyen en él todas las criaturas de Dios. Es interesante notar lo que Isaías declara. Él dice que un día morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El apóstol Pablo nos dice en su epístola a los romanos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. Amigo oyente, Dios ha hecho este pacto para la protección de todos estos hasta cuando llegue aquel día. Es para todas las criaturas de Dios, como dice, y con todo ser viviente que está con vosotros.
Ahora el versículo 11 de este capítulo 9 de Génesis dice, «Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra». Encontramos aquí la promesa de Dios y su resolución, su decisión de no destruir la tierra por medio de otro diluvio. El próximo juicio de la tierra es un juicio por fuego. Así lo encontramos declarado en el capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro. «Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hasta aquí la lectura. Amigo oyente, permítanos concluir esta lección de hoy exhortándole a que aproveche el tiempo, la oportunidad que usted tiene delante en esta ocasión. Dios habla a su puerta. Dios no está retardando su promesa. La palabra de Dios que acabamos de leer dice que Él es paciente para con nosotros. Eso quiere decir que Él es paciente para con usted y quiere que usted proceda al arrepentimiento. Hágalo hoy. Venga a Jesucristo y acéptele en su corazón como su Salvador personal. Continuaremos la consideración de este capítulo 9 de Génesis en nuestro próximo programa, Dios mediante. Gracias por hoy y que Dios le bendiga ricamente. Continuamos hoy nuestra consideración del capítulo 9 del libro de Génesis. Nos detuvimos en nuestro programa anterior en el versículo 11, donde Dios dijo, «Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra». Dijimos que había aquí una promesa de Dios y notamos también la determinación, la decisión de Dios de no destruir más la tierra con diluvio. Dijimos que el próximo juicio de la tierra sería un juicio por fuego, y que así lo encontramos confirmado en el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Para nuestro estudio de hoy, comenzaremos leyendo los versículos 12 al 17 de este capítulo 9 de Génesis. Y dijo Dios, «Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, «Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra». Vemos aquí el cuadro del pacto, y creemos que tiene un verdadero significado espiritual. Es un tipo de sacramento, pudiéramos decir. Un sacramento se compone de una señal visible a la cual se adjuntan las promesas de Dios, y esto es precisamente lo que tenemos aquí. El arco iris llega a ser una señal del pacto, y así es más o menos un sacramento. Fíjese usted que Dios dice, «Y lo veré y me acordaré». Dios no dijo que usted lo vería, dijo que Él lo vería.
Dijo que lo miraría y serviría como pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay en la tierra. Y debe servir de consuelo para nosotros cuando veamos un arco iris. Este es el pacto de Dios, no solo con Noé, sino también con todo ser que existe en la tierra. Por tanto, lo que tenemos aquí casi llega a ser un sacramento. Como ya hemos dicho, un sacramento es una señal visible a la cual se adjuntan ciertas promesas. La Pascua, por ejemplo, fue tal señal. La serpiente de bronce y el vellón de Gedeón fueron señales. Hoy día tenemos el bautismo y la cena del Señor como señales. El doctor John Peter Lange declara: el ojo de la gracia divina y nuestro ojo de la fe se encuentran en el sacramento. Eso es lo que sucede aquí cuando el hombre mira el arco iris. La fe agarra las promesas que se adjuntan a la señal. El mérito está en aquel del cual habla la señal, porque la palabra y la señal andan juntas. Dios hace la promesa y adjunta una señal. El arco iris es la respuesta de Dios al arca de Noé. Dios dice: lo veré y me acordaré. Encontraremos algo que defrauda la esperanza al continuar leyendo el capítulo. Cuando el hombre salió del arca después del diluvio, y todos los pecadores habían muerto, ¿quizá así habría terminado el pecado en la tierra? Vamos a ver. Los versículos 18 y 19 de este capítulo 9 de Génesis nos dicen: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. ¿Por qué es que el Espíritu de Dios nos cuenta esto aquí mismo? Hace mención de que Cam es el padre de Canaán, y el pueblo de Dios viajará a la tierra de Canaán. Los versículos 20 al 23 de este capítulo 9 dicen: después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Lo que encontramos aquí, amigo oyente, es el pecado de Noé. El hecho es que Noé se embriagó, y esto es pecado. No se le puede disculpar aunque muchos intentan hacerlo. Alguien dirá que Noé estaba ignorante del efecto del vino, ya que nadie se había embriagado antes. Pero usted se fijará que antes del diluvio, la embriaguez no era mencionada como uno de los pecados. Hay también quienes sostienen la teoría de la cúpula en cuanto al diluvio. Hay muchas cosas de las cuales no hemos tenido tiempo a hablar. La teoría de la cúpula es la que dice que hubo una capa de hielo alrededor de la tierra por la cual se infiltraba el sol. Se cree que es posible que las uvas no se fermentaran antes del diluvio y que fue algo nuevo en la experiencia de este hombre Noé. Bueno, todo lo que podemos decir es que este es un mundo nuevo y un nuevo principio, pero que todavía existe el viejo pecado y este incidente nos lo revela. Ahora la gran pregunta es: ¿por qué nos cuenta Dios este incidente? ¿Cuál es su motivo? Nos lo dice porque la conducta de los tres hijos condujo a la maldición y la bendición de estos hijos. Los versículos 24 al 27 dicen: y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Fíjese usted que a Canaán le cae la maldición y no a Cam. Es importante notar esto. También quisiéramos dar respuesta a la pregunta que siempre se hace: ¿cae la maldición de Cam sobre la raza negra? La respuesta es que no, no es verdad. Eso es absolutamente absurdo y la Escritura no lo enseña. La coloración de la piel, el pigmento que está en la epidermis de la familia humana, está allí por razón de la luz del sol afuera, y no por el pecado que está por dentro. Los hijos de Sem van a Canaán, y esa es la razón por la cual se menciona la maldición aquí. Canaán será un siervo de sus hermanos.
Y debemos recordar que las primeras dos grandes civilizaciones, de los egipcios y de los babilonios, fueron civilizaciones camitas. Las dos fueron camitas. Ahora, si el hombre hubiera sido quien escribió este libro y nos hubiera contado del pecado de Noé, habría hecho una de estas dos cosas. O lo habría encubierto y habría hecho de Noé un héroe, o lo habría contado de una manera mucho más sórdida que lo que encontramos escrito. El hecho es que se relata por el Espíritu de Dios con un motivo. Se relata para dejarnos saber que Dios estaba animando al pueblo de Israel que entrara en la tierra de Canaán. Ellos sabían que se había pronunciado una maldición sobre Canaán y que había un juicio sobre ellos. Esto se descubre al leer lo demás de la Escritura, y especialmente el Antiguo Testamento y la historia secular. La mayor parte de los hijos de Canaán han desaparecido. Luego, estas cosas están escritas para nuestro conocimiento según la Escritura. Sirven para dejarnos saber algo de la debilidad de la carne. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesús dijo que lo que es nacido de la carne, carne es. Y el apóstol Pablo expresó con toda claridad, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 2 y versículo 16, dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por tanto, tenemos aquí la historia de un hombre que cayó, y es la historia de la debilidad de la carne. Hemos mencionado cómo hay los que tratan de disculpar este pecado de Noé. Francamente vemos que el hecho es que Noé se embriagó. Ahora es muy posible que usted como cristiano no se embriague. Pero amigo oyente, es posible que usted y yo vivamos en la carne a tal punto que lleguemos a degradarnos como lo hizo Noé. Creemos tener una mala concepción de la vida en este universo en el cual vivimos. Por ejemplo, los hombres han gastado billones de dólares para ir a la luna. Y después de todo, parece que no es un lugar tan bueno para vivir. Pero gastamos relativamente poco en cómo vivir en esta tierra. Pero amigo oyente, esto es lo que le importa a Dios, es decir, prepararnos para vivir en esta tierra. No nos equivoquemos como otros en la consideración de este incidente. Es menester que entendamos que Noé no perdió su salvación. Fue una cosa terrible la que hizo y no se le puede disculpar de ninguna manera. Fue la debilidad de la carne, pero todavía continuó salvo. Además, notamos el hecho de que la maldición no cayó sobre Cam, sino sobre su hijo Canaán. No sabemos hasta qué punto estaba Canaán metido en este incidente, pero sabemos que su nombre se menciona por algún motivo, aunque no se nos revela la razón. Esto no tiene nada que ver con la maldición del color que se ha puesto sobre alguna parte de la raza humana. Es una verdadera tragedia que haya quienes digan que esto significa una maldición sobre la raza negra. No es justo de ningún modo para la raza negra y ciertamente no es justo para con Dios. Dios nunca dijo eso. Y esto nos trae al final de nuestro estudio del capítulo 9 del libro de Génesis.